Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este programa, de hombre a hombre, con los huevos en la mano. Este es un espacio de conversaciones entre hombres, compartiendo lo más íntimo y vulnerable de su ser, desde una perspectiva científica y personal. Con el conductor y especialista, el doctor Kamchai. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Gracias a todos y a todas y a todos los que nos escuchan, nos miran a su quinto programa. Es el quinto programa de hombre a hombre con los huevos en la mano. Y el tema del día de hoy es un tema muy, muy cabrón. Quien me acompaña en este quinto programa de hombre a hombre con los huevos en la mano es mi queridísimo amigo y colega Cristian Guzmán Sotelo. Fíjense bien, él es licenciado en Psicología Social. Él es maestrante en psicoterapia humanista, también, por supuesto, es psicoterapeuta humanista, tiene algunos diplomados como en técnicas y herramientas para la psicoterapia de pareja y familia, es tallerista, es conferencista, también es coautor del libro que se llama Psicoterapia con Dios, es participante en la Fundación Siendo Niños, que brinda apoyos a niños en estado de abandono, y es colaborador de estancias de personas con adicciones. Pues aquí tienen a mi querido amigo y colega Cristian Guzmán con este temazo que elegiste, amigo, que no sabes, o sea, está muy cabrón, el rechazo. O sea, cómo vivimos los hombres el rechazo, cómo lo interpretamos, cómo lo expresamos, cómo procesamos el dolor del rechazo. No manches, amigo, bienvenido a este programa, el quinto programa de hombre a hombre con los huevos en la mano. Bueno, pues muchas gracias, doctor Cam, por haberme invitado. Hoy quiero, me siento emocionado, me siento conmovido, pero quiero, como para romper el hielo, quiero pedirte autorización, que siempre te he hablado con respeto y de usted. Hoy quiero pedir la autorización que me des permiso de hablarte de tú, como esos amigos que hoy somos. Claro. Muchas gracias, Pero gracias. por favor, porque si no me hace sentir viejo de por sí. Yo sé que estás muy joven, yo sé que estás muy joven, y a pesar, siempre es una cuestión que me ha costado trabajo ver a las personas mayores, no lo hago por ofenderlos, sino por mucho respeto de que pues han caminado. Siempre he pensado que los años, cuando son muy bien vividos, pueden regalarnos sabiduría, y eso es lo que yo admiro de ustedes, de todos mis compañeros que han estado antecediéndome. Hoy que estamos en el quinto programa, yo estoy fascinado también de compartir el día de hoy con ustedes todas estas experiencias, como bien lo dices, que como hombres nos hemos callado. Bueno, yo me he callado, y que a través de la psicología, a través de los procesos de sanación que he tenido, pues he ido arreglando unas cosas, he ido descomponiendo, pero el principal motivo es estar en esta existencia. Y pues yo de antemano les agradezco a todos los que nos escuchan. Espero pueda ser de su agrado esta charla, esta plática, y que sigan viendo los programas con los huevos en la mano. Oye, pero ¿por qué ese tema? O sea, ¿por qué el tema del rechazo? O sea, neta está muy cañón. Yo pensaba, ¿por dónde voy a entrar en este tema? Ya que para mí se me hace muy extenso y que hasta el día de hoy lo vivo. Quisiera entrar en contexto porque creo que ahí fue donde fue un parteaguas en mi vida. Yo soy el tercero de cuatro hermanos. Ajá. Soy el tercero de cuatro hermanos. Siempre crecí con un pensamiento de mi hermano el mayor, toda la atención de mi padre. ¿Y a qué voy con esto? De que la herida del rechazo se genera por el padre del mismo sexo. Uh-huh. En este aspecto, siempre la atención de mi padre hacia mi hermano. Después nace otro hermano. Cuando yo voy creciendo, yo me voy dando cuenta de cosas, de por qué mi madre le da mucha atención ahora mi hermana trans. Es una hermana trans las que tengo, pero en ese proceso vivió el proceso de primero ser gay y después vivir esa etapa de trans, y ahora se considera una mujer trans.
Pero en Ajá. ese momento, pues, siempre acompañaba a mi mamá, que van al mercado, que mi hermana siempre hacía el quehacer, que lavaba los trastes, como esas labores que se, entre comillas, y quiero decir entre comillas porque socialmente se le denominan a la mujer, aunque los hombres también podemos hacer esas actividades domésticas, pero siempre fue mi hermana. Y yo voy creciendo, me voy dando cuenta de esas cosas, Cam. Para empezar, ¿qué crees que hace cuando terminé la maestría, por pues, cuestiones de la pandemia, nos tocó una materia de vegetoterapia, donde me pusieron mis compañeros sus manos en los oídos y era como una tipo regresión. Yo escuchaba a mi mamá cansada, Cam, de después de 2 hijos. Quiero analizar todo el contexto porque voy a hablar mucho de mis padres, de mi mamá. Mi mamá se junta a los 17 años, fue su primer embarazo. Después mi hermana le lleva 4 años a mi hermano, después yo y mi hermana un año. Yo me analizo y digo, ¿qué tanta responsabilidad para una jovencita ya tan temprana edad cuidar a 3 hijos? Claro. A 3 hijos. Que en ese momento yo no lo entendía, en ese momento pues yo lo que veía, ni siquiera me sentía rechazado, pero sentía una tristeza tan profunda acá y tengo como espacios o aspectos de mi vida que me hacen que tuve que llegar a un consultorio y darme cuenta de esas cosas, porque yo antes de tomar esta plática, porque creo que son temas muy fuertes, yo les pedí autorización, en este caso a mi madre, a mi padre, les platiqué, porque son cosas que para mí representaron son muy significativos. Y uno de los primeros momentos, Cam, donde yo sentí, ¿qué está pasando conmigo? Tenía 7 años, mi hermano cambia de la secundaria a la preparatoria y mi hermano, yo vivía por la San Felipe, mi hermano le tocó la escuela de Nezahualcóyotl, allá por el estadio Nesa, donde jugaban en aquel entonces los Toros Nesa. Mi hermano una vez, un viernes, recuerdo, le quedaba cerca la arena, una arena de lucha libre se llama San Juan. En la noche yo estaba durmiendo, y escucho la puerta de la vecindad donde vivíamos. Y eran los papás del amigo de mi hermano. Ya era en la madrugada y mi hermano, ni siquiera mis papás se habían dado cuenta que mi hermano el mayor no había llegado a la casa. Oiga, no está mi hijo por aquí, es que no ha llegado. Sé que se fueron a ver las luchas y no encontraron transporte para venirse de la Arena San Juan para la San Felipe. Algo que yo pareciera lo normal, lo ideal, que todos no, pues preocupados, porque yo estaba escuchando todo eso en mi cama, dormitando, entre dormido. Pero mi primer pensamiento por mis padres religiosos era, ojalá y mi hermano ya no llegue. Ojalá y mi hermano ya no venga a dormir porque yo me quiero quedar con toda la atención que mi papá le da. Yo me quiero quedar con todos sus tenis porque me acuerdo que mi papá nos compraba tenis un poquito más económicos y a mi hermano de marca. Hoy son de moda los Jordan, pero en aquel entonces había un jugador que se llamaba Allen Iverson y a mi hermano le gustaban tenis de 1,000 pesos y mi hermano los conseguía y yo decía, ¿por qué esa situación? ¿Por qué trabajando en un consultorio yo no entendía por qué pasaba esto? Porque yo no, a hoy que hablo de este tema del rechazo, pues me doy cuenta que me sentía rechazado por mi papá. Me doy cuenta que durante mucho tiempo crecí con la idea de que cuando yo fuera grande yo quería ser como mi padre, yo quería trabajar como él, yo quería manejar como él. Me imaginaba ser un cargador, un chofer de camionetas de 3:30 como él lo fue, menos nunca psicólogo. Eso nunca pasó por mi mente. Esa es una experiencia que tengo con mi hermano y nunca se la he compartido, pero yo en mi pensamiento fue ese y yo me sentía con mucha culpa, porque dentro del rechazo entra una culpa por no aceptar la persona que no eres. Buscamos a través del rechazo, no nos sentimos parte, no encontramos un sentido de pertenencia. En este caso yo no encontraba un sentido de pertenencia de mi familia. Y ahorita voy a explicar el por qué, y eso creo que lo descubrí contigo, Cam, en una sesión de terapia, y estaba reflexionando eso. Voy creciendo y cuando yo voy creciendo, pues mi pensamiento fue también en cómo no me convierto en una persona homosexual. ¿Cómo no me convierto en una persona homosexual para que mi madre me dé la atención que yo necesito? Para que yo me sienta querido, protegido por mi madre, amado, afectuoso. Porque yo hoy entiendo que a través de este proceso de tener 3 hijos, pues mecánicamente hay un estudio que dice que cuando nace un bebé se le tiene que dar a la madre
para que le dé el pecho y el hijo empieza a sentir el latido del corazón y empieza a sentir el afecto. Sí, pero y la conexión de madre a hijo y la conexión de decir, este es mi hijo y lo voy a cuidar, lo voy a respetar, lo voy a amar, porque en mi infancia no fue así, Cam. Tengo, paso ese proceso con mi hermana, que hoy me llevo magnífico con ella, paso ese proceso y una vez siempre pensé que tenía buena retención para leer, para estudiar, pero era muy distraído por cuestiones. Yo no entendía a los maestros, había una maestra que se llamaba Marta Patricia, yo no entendía por qué decía, su hijo me va a sacar canas verdes, ya, y le decía a mi mamá, en vez de que le trajera como obsequios, le decía, ya tráigame mi tinte, porque este hijo me está sacando muchas canas. Y una ocasión, Cam, me dejan aprenderme los lunes, se hacen las honores a la bandera y me dejan aprenderme un poema, 8 años más o menos. Ujú. Como 9, 8 años más o menos, y yo me lo aprendo y me lo sabía, lo repetí bien. No sé si para mi buena o mala suerte, ese día va mi mamá, porque mi mamá y mi papá trabajaban, eran padres ausentes, tenían que trabajar pues ya para solventar los gastos de 4 hijos, pagar renta, pagar los alquileres, pagar las escuelas útiles. Y ese día va mi mamá por mí, pues la maestra le da unas quejas, luego ese día me dio pánico escénico y no di como el que estaba sintiendo al inicio del programa, de que todos los compañeros que nos están viendo, así ese día en las efemérides así lo sentí. Llego a tu casa en aquel entonces, Cam, era una vecindad, me escondo en un baño que estaba en la parte de abajo, con una puerta de madera, le pongo el lacito y me siento en la taza con mucho miedo, con mucho miedo. Me siento en la taza y me lo pongo a decir el poema en la mente. Yo dije, ¿por qué no lo dije? Si sí me lo sabía, ¿por qué no me lo dije? Yo escucho cómo mi mamá empieza a gritar, Cristian, ven para acá, desde el piso de arriba, Cristian, ven para acá, Cristian, ven para acá. Y baja por mí, y me sube de las patillas. Todas las escaleras, no me acuerdo cuántos escalones eran, pero me sube de las patillas. Y me empieza a decir mi mamá, es que ya me tienes harto, siempre que voy a la escuela me dan quejas de ti. Y ahí es donde siento que se empieza o que se rompió o que se empezó a romper ese vínculo con mi mamá. Desde ese momento de decir, ¿por qué me estás maltratando? ¿Acaso no soy tu hijo? Me siento rechazado, me siento excluido. Me empieza a decir muchas cosas, me acuerdo que me suelta una cachetada y tengo presente el momento. Me mete a su cuarto, porque nosotros dormíamos en unas literas, me mete a su cuarto y veo que yo llorando a mares, siempre fueron amenazas de mi mamá de decir, si no te portas bien te voy a llevar al tutelar. A la vuelta de mi casa había un tutelar donde llevaban a los menores de edad, si no te portas bien te voy a llevar ahí. Ese día yo pensé que iba a ser ese día que me iba a llevar, pero lo que agarra es, saca una venda para vendar una herida y me amarra mis piecitos. Y, y ahí me dejó toda la tarde, cara. En ese momento, a lo mejor sentí mucha tristeza, sentí mucho dolor, no sabía qué nombre ponerles, pero mucha tristeza. Fue hasta un consultorio donde donde decidí ponerle el nombre de me sentí rechazado por mi madre. No tenía ese sentido de pertenencia. Mi papá siempre estaba trabajando, mi mamá ocupada con las labores de 3 hermanos, de otros 3 hermanos y cargar con la mía. Y a esto voy cuando yo estaba contigo trabajando este proceso de psicoterapia, perdón, me doy cuenta por qué en las noches me salía a llorar a unas escaleras. ¿Por qué en las noches me salía a llorar esas escaleras y miraba el cielo? Y mis padres, siendo religiosos, porque en las iglesias todos los domingos que íbamos decían, no, pues los niños hay que cuidarlos con amor. Y yo decía, ¿por qué yo no tengo ese afecto? ¿Por qué yo no tengo esa sensación de sentirme querido por mi madre? ¿Por qué me siento rechazado? ¿Por qué del lugar donde me tendría que sentir más seguro es del que me siento más desprotegido? Pero eso ya fue grande, lo pensaste ya grande. Eso ya lo pensé grande. En ese momento yo lo acomodaba como tristeza, lágrimas, como miedo. Eso ya fue de grande el ponerle el significado de cómo esas cosas de la infancia sí perduran hasta la edad adulta. El decir, y encontré una respuesta. ¿Cómo llego a mi primer proceso de psicoterapia? A los 14 años, eh,
me descubren inhalando PVC, Cam. Empecé muy joven. A los 13 años quedo inconsciente, me llevan a la dirección, mandan a llamar a mis padres. Y esa es una situación como que muy rara. En ese momento lo sentí muy raro y lleno de culpa porque yo veo a mi mamá por primera vez llorar por mí, Cam. En, no sé, como un placer deformado de decir, sí le intereso a mi mamá, está llorando por mí. Y de ahí es donde empieza mi vida alcohólica y en este caso, cuando pasé por esa transición del alcohol y de las drogas, cuando por primera vez va mi madre a llorar por mí y dije, solamente hay una forma de que mi mamá me mire, de que mi familia me mire, de que mis padres, mis hermanos me miren, de que me sientan parte de algo, que me miren tomado y alcoholizado, que se preocupen por mí. Muy, muy raro, Cam, muy raro, pero en ese momento lo sentí. Yo viendo llorando a mi mamá en la dirección, yo lo siento de esa manera, Cam. Es lo que te iba a decir, o sea, cómo el rechazo vivido en esas primeras etapas de nuestra vida, de pronto se puede replicar mediante un autosabotaje. Cómo esta forma en la que aprendimos a relacionarnos mediante la interpretación del mundo, como me está rechazando, y que es la única forma en la que he aprendido a relacionarme, entonces de pronto puede pasar esto que tú dices, ¿no? Entonces mejor me drogo, tomo, soy la oveja negra, llego tarde o no llego a casa, le rezongo, porque es una de las formas en que aprendí a ser mirado, Sí, porque ya ni siquiera, o sea, ni siquiera a ser aceptado, pero al menos ser mirado se puede convertir en un autosabotaje para el resto de nuestras vidas si no vamos a terapia. sí, sí, sí. Y tienes toda la razón. Yo cuando estabas repasando este tema, Cam, yo me veía como un niño alzando la mano, así que quiere participar en una clase, que dice, maestra, aquí estoy, pero yo diciéndole a mi mamá y a mi papá, aquí estoy, aquí estoy. Y luego voy creciendo, pasa ese proceso de primer psicoterapia, Cam, donde llego a un centro de integración juvenil y era un reclamo. Mi papá, que era un alcohólico, era aguantar los viernes, sábado y domingo diciéndome, por tu culpa, vamos a terapia. Ese tabú que se tiene, que la terapia van solamente los locos. Sí, sí, sí. Y diciéndome mi papá eso, yo era un niño ya un adolescente de 14 años, y luego cuando cumplo 15 años, a mi hermano, el más chico, le da cáncer. Otra vez mis papás, la atención de mi papá, la atención de mi mamá, con un hijo 24/7 en un hospital. Yo En dije, ese, ¿dónde estoy? en ese momento no pensaste como en ese entonces de ojalá y se muera. Sí, eh, ojalá, lo pensé, Cam, y me dio mucho miedo, me dio mucha pena, mucha culpa, como que en esta parte del rechazo, el sentir todas esas cosas que experimenté de no querer que llegara mi hermano, de que ojalá yo quisiera ser homosexual, de cómo yo no estuve en esa cama del hospital, que mis padres estuvieran 24/7 cuidándome. Fíjate, algo Pero chistoso, Cam, además, espérame tantito, o sea, es muy valioso que puedas compartirnos con esa honestidad, porque rechazo no es irnos inmediatamente a una chica o un chico me rechazó, ¿no? O sea, rechazo va e invitamos a todos y a todas y a todos los que nos están escuchando que hagan una revisión de cuántas situaciones en su vida han interpretado como un rechazo. O sea, desde muy pequeños, así como tú lo vienes contando, ¿no? ¿En qué momentos me sentí rechazado por mamá, por papá, por hermanos, por familia, por vecinos, por amigos, por maestros, por compañeros de trabajo, por jefes, por trabajos, escuelas? Sí, O sea, por eso es que es un tema bien cabrón, porque engloba todo, no es nada más, bueno, voy a checar qué pasa con mis rechazos que he interpretado yo de las mujeres. Y esto es muy interesante, o sea, hablo de una interpretación, porque no necesariamente quiere decir que haya existido un rechazo. Puede sí, ser, lo hemos visto en cuestiones filosóficas, ¿no? Por una parte,
ante toda elección siempre va a haber una renuncia. Y al renunciar a aquello que no elegiste, no quiere decir en automático que lo estés rechazando. Solo estás renunciando a ello, ¿no? Pero la interpretación de nuestra mente es, ¿lo rechazo o me rechazó? Y también, como tú decías al inicio, empezaste comentando lo de tu hermano, lo de tu hermana, y el rechazo está ahí también. Está inmerso en el momento en que generamos una comparación. Por eso hablo yo de la interpretación de, porque probablemente, ¿no? Probablemente no es que haya habido un rechazo de papá o de mamá, solamente fue una elección de ellos, pero nosotros nos comparamos, así como cuando decimos, es que tal chica me rechazó Sí. por tal güey. No, güey, o sea, solo no quiere estar contigo, a lo mejor ni siquiera tiene que ver contigo, o sea, no. ¿No? Y, y, y es que están en su derecho. Y cuando yo llegaba a terapia, yo decía, yo quiero sanar todo eso y quiero empezar a acomodar. Y llegué y me encontré en un callejón sin salida porque no lo podía reparar, no lo iba a cambiar, solamente si había una posibilidad y con esa opción me elegí quedar, que era resignificar esas cosas. Que entiendo que también mi mamá ya estaba cansada, eran 3 hijos, era un adolescente, su mamá, porque parte del rechazo es heredado. Hoy entiendo que los contextos de mis padres, los dos son hermanos de 8. Por parte de mi mamá tiene 8 hermanos, por parte de mi papá 8 hermanos. Yo me imagino, ¿cómo ha de ser mi abuelita cargar con 9 hijos? Claro. Hoy, siento que he resignificado bien todas esas partes porque en verdad hoy amo con todo mi corazón a mi mamá, amo con todo mi corazón a mi papá. Y te quería platicar hace poquito cuando nos íbamos a ver, que te dije, es que estoy en el aniversario de mi papá. Mi papá me ha dado un regalo tan grande que es de haber dejado de tomar. Y en ese momento pasó algo muy chistoso. Hace rato que me decías, y sentiste el miedo de que, bueno, pensaste que tu hermano se iba a morir o de lo deseaste, sí lo deseé. Y ese día mi hermano se subió, nos dijo unas palabras, nos dijo, hermanos, yo les pido disculpas porque sé que cuando yo estuve en el hospital, mis padres los desatendieron y a lo mejor ustedes fueron la fuga, el alcohol y las drogas. Ay, yo dije, No, cómo las cosas se empiezan a acomodar y esas palabras me las llevo en mi alma para acomodar, para resignificar, que en ese momento mi hermano necesitaba la atención, qué que fuerte, no era por falta de amor. Y como tú lo dices, solamente fue una percepción de las cosas, qué que sí me fuerte. hizo ver las cosas de diferente forma, sí, que me llevó por caminos diferentes, la verdad es que sí. Y además también, probablemente cuántos años vivió con el sentimiento de culpa. Sí, Insisto, porque tú bien lo mencionas, es también una interpretación de la realidad, de la situación, de lo que vivimos, de las elecciones de la otra persona. sí, 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 la Hay verdad. una frase, hay una frase que dice que eh, el rechazo es una forma de acercamiento. El rechazo es una forma de acercamiento. Y yo estaba pensando mucho en esa frase y la aterrizo justamente en lo que tú acabas de compartir. Cómo mediante estos actos que te saboteabas, te volteaban a mirar. Es decir, no puedes rechazar aquello que no estás mirando. Sí, No puedes rechazar aquello que no tienes consciente. No puedes rechazar aquello que no tienes presente. O sea, hasta el ser indiferente quiere decir que estás mirando a lo que estás siendo indiferente. sí, sí, sí. Y también fíjate que algo de lo que me di cuenta, te repito, en estos procesos de la licenciatura y de la maestría que he estado trabajando esto y resignificándolo, como lo decías, el rechazo es una oportunidad de qué, Cam? Es una forma de acercarse. Y precisamente el rechazo es la sensación de decir, el otro no quiere estar conmigo. Pero cuando tú dices acercarte o acercarme, también me hace pensar de que me puedo acercar conmigo mismo, de que no busque afuera lo que tengo dentro de mí. La aceptación
Muchas veces se nos ha comentado que la aceptación viene de, no, de nosotros mismos, de que en cuanto al amor o al afecto no se puede dar lo que no tiene. Necesitamos empezar a revisar qué hay dentro de nosotros. Y eso también es acercarnos a conocernos a nosotros. Hoy, Claro. como yo te lo decía al inicio, yo no puedo renunciar a ese pasado que para mí fue difícil, porque si yo renunciara, definitivamente no sería la persona que el día de hoy soy. Que tuve que experimentar eso, sí, que lo tuve que experimentar, sí, y muchas otras cosas que hasta los 19 años dejé de consumir, sí, pero me di cuenta que aprendí muchas cosas. Y además, esta importancia, como tú dices, ¿qué haces cuando ya te diste cuenta que sí es rechazo? O sea, ¿qué haces con ello? Te acercas a la persona, te acercas a ti, renuncias a ello, te enojas y te vuelves persecutorio porque dices, no, o sea, maldita sea, a mí nadie me va a rechazar y me va a hacer caso y me va a ver y me va a sentir sí porque sí. Sí. O sea, ¿qué De- hacemos? decía, decían en mis clases de filosofía que algo que nos diferencia de los otros seres vivos es la capacidad que nosotros tenemos de elegir. Ujú. Decía que hay un pensamiento que dice, la libertad no se resume en un pensamiento filosófico, sino solamente en elegir sobre dos monosílabos, sí o no, y también aceptar que la otra persona está eligiendo, pero que no te está eligiendo a ti, que está eligiendo a otra persona. En este caso, por decir un ejemplo, fíjate, Cam, que a qué voy con esta del pasado, que yo lo voy a decir con mucho respeto y también abriendo todo mi corazón por si hay alguien que también viva experiencias similares que se acerque, que sí se pueden encontrar cosas muy diferentes y que muchas de las cosas que hacemos en nuestro presente tampoco es por hacer daño a otra persona. A mí me pasó, Cam, cuando para empezar, soy muy sentimental. Mantengo una relación que actualmente quiero mucho a mi novia, la admiro mucho también. Y me pasó, no quiero en afán de todo esto suena justificación, nada, porque es un tema que yo he hablado con ella y que me ha costado como relación el mantenerlo. El, a mí me sentía muy rechazado cuando ella se enojaba conmigo, Cam. Ella, en su resolución de problemas, ella es decir, me siento enojada, me voy de este lado, me aparto de ti, porque no quiero lastimarte, no quiero decir algo que después me vaya a arrepentir. Su modo de resolución, pero yo no lo entendía. Yo tuve que estar en terapia y decir, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando ella se iba, yo me sentía rechazado, yo me sentía que no quería arreglar las cosas conmigo. Y en ocasiones yo me di cuenta que buscaba equivocamente, que buscaba sabotearme y en ocasiones hablé con otras personas que me aceptaran, que supiera que estuvieran ahí y lamentablemente mi novia se dio cuenta y le hice un daño y me autosaboteé a través de otra vez a través de esa percepción del rechazo, a través de esa percepción, perdón, que yo vi como rechazo cuando ella era lo que quería cuidarme. Cuando ella no quería lastimarme, decirme una mala palabra cuando ella estaba enojada, pero yo quería arreglar los problemas, porque me siento, como esta situación va mucho con el abandono, porque me siento rechazado, porque tú no quieres hablar conmigo. Y me ha dolido tanto de decir cómo a través de eso, en primera, me lastimo yo y lastimo a otras personas. Claro. Esta forma en la que dices, ¿no? ¿Cómo reaccionamos o qué hacemos con lo que interpretamos de Sí. de ese evento, de esa situación como un rechazo? Fíjate, hay una frase que dice, prefiero un instante de rechazo a una eternidad de incertidumbre. Prefiero un instante de rechazo a una eternidad de incertidumbre. En cualquiera de los dos está jodido, tanto el rechazo como la incertidumbre, ¿no? En cualquiera de los dos va a doler. ¿Qué camino quieres elegir? Al menos el del rechazo en ese instante de dolor ya tiene una temporalidad, pero el de la incertidumbre, donde no tiene un punto final, solo son puntos suspensivos. Y constantemente quedarte con la duda de que si lo Sí, hubiera intentado, si no lo intento, y ya me voy a atrever. Y cosas que, realidad,
perdón, cosas que nos fugan de la realidad, que nos mantienen más en la cabeza que estando existiendo en nuestro cuerpo, sintiendo, experimentando, viviendo, Y, existiendo. y además para los hombres, no me van a dejar mentir, hombres que nos están viendo, nos están escuchando. Esto va para las mujeres. O sea, la neta es que los hombres no sabemos lidiar con eso. O sea, traemos heridas de rechazo de años, no solamente por cuestiones familiares, sino también todo hombre se acuerda perfectamente de aquella niña, adolescente o mujer que le rechazó para no ser su novio. La tenemos súper presente acá. En cambio, en las mujeres, y si estoy mal, pues escríbanme y reclámenme, chicas, es poco probable. ¿Por qué? Porque casi siempre el 99% bajo esta cultura machista es, güey, si tú quieres con ella, ve y dile y lígatela y coquetéale, insinúale, acércate, pero cabrón, o sea, ya lo hice y me rechazaron, vale madre, o sea, Sí, gran parte de los hombres que tenemos miedo de acercarnos a una mujer es por esos rechazos, esos fantasmas que traemos, decimos, no quiero volver a sentirlos. ¿Qué sentir qué? Sentir el abandono, sentir el dolor de no ser elegido, porque de manera inmediata viene a mi cabeza, ¿qué me hace falta? A ver, Cam, ¿qué te hace falta para que te elija? Güey, no tiene que ver contigo, solo es como un helado de vainilla y un helado de chocolate. No quiere ahorita helado de vainilla, güey, ya. No eres tú, o sí. sea, es la otra persona. Y fíjate que yo me acuerdo también cuando fuimos a Cuernavaca, Cam, creo que fue a principios de enero. No sé si te acuerdas que yo me quedé sin pareja, Cam. En febrero, sí, sí, sí. En febrero, perdón, que yo me quedé sin pareja. Y tú decías, elijan, elijan, elijan. Y yo no supe elegir. Yo no supe, no sé, no estoy aprendiendo a elegir. Cuando voy a comprar, soy indeciso, pero estoy aprendiendo, estoy en ese proceso. Hoy sé que van saliendo muchas cosas en el proceso o en los procesos de psicoterapia a través de sanar una, se acomoda otra, pero sale otra. Dicen que cuando una figura se termina, emerge otra figura. Y así va pasando. Y yo no había hecho consciente esta parte del rechazo y lo tengo muy presente, Cam, y son cosas que he estado trabajando y que constantemente, como tú lo dices, ya no lo dejo todo a la percepción. Veo, analizo qué es la realidad, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar en mí para que ya no me sigan, para que, como lo decías, ya no siga teniendo ese vacío dentro de mí que quiera llenar con las expectativas de afuera. Justamente me gustaría hacer un ejercicio, Chris, no lo había hecho antes en los otros ¿No? programas, pero creo que está padre. No sé, a ver, ¿a ti qué te parece? Sí, te escucho. En esta pregunta del millón, ¿no? De todos los temas, a la pregunta a la que todo psicoterapeuta le tiene más miedo, que es, ok, doctor, ok, doctora, ¿y cómo le hago? Sí. O sea, justamente se me ocurrió como ir proponiendo una y una de cómo ir lidiando, cómo ir trabajando con estos rechazos que traemos. Y de inicio yo quisiera mencionar esta parte de no rechaces los rechazos que has vivido. No niegues los rechazos que has vivido. O sea, asúmelos, güey. La vida es culera en algunos momentos, sí. Y parte de eso culera son los rechazos, sí. Pero por muy paradójico que se escuche, aceptar el rechazo es una conversión del mismo significado. Porque si me la paso negándolo, bien lo decía Carl Jung, Sí. lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Decir, cámara, me rechazó, lo acepto, lo asumo y veo qué tengo que trabajar para ello. No para la persona que me rechazó, sino para mi crecimiento personal. Yo pondría como eso tal vez sobre la mesa. Sí.
Yo pondría la segunda como agradecer mi historia de vida, y el agradecer a mi historia de vida es incluir a mis padres. No lo recuerdo quién lo dijo, pero es una palabra muy trillada. Alguna vez un compañero dijo, ¿cómo le voy a agradecer a mi papá que me abandonó? Y dijo, le tienes que agradecer. Obviamente es un proceso, no de la manera que todos, ay, le agradezco porque me abandonó, sino, pero agradecer a mis padres. Hoy yo te vuelvo a repetir, hasta hoy se enojan mis propios hermanos porque le dicen, ay, ¿cómo ahora sí lo acaricias? Cómo le hablas con amor? Y que mi gordito y que, o sea, pero hubo una transición de empezar a abrazar a mi madre y sentir el abrazo. Pero yo tuve que hacerlo. Dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, que Mahoma vaya a la montaña. Y yo fui a la montaña y me quedé con toda la montaña, y yo pude ir abrazado de mi padre a pesar de que mi padre ya está grande, de su brazo, y le saco un pedazo y lo escucho, pero le agradezco la vida porque a sus posibilidades me dieron lo que ellos tenían, a sus conocimientos me dieron lo que ellos tenían. Creo que esa parte para mí, antes de no de ir con una chica y decirle, oye, ¿por qué me rechazaste? Es a mis padres, amarlos y respetarlos. Y fíjate, Cris, a mí me gustaría agregar una más, que es como darse el chance, darse el permiso de conocerse nuevamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, sí, en ese entonces, hace una semana, hace 5 años, hace 10 años, te rechazaron y lo experimentaste de X forma. Hoy por hoy se supone que somos diferentes, al menos un poquito, ¿no? O sea, al menos un poquito ayer, antes de ayer, hace una semana, se supone que algo cambió, para bien o para mal, pero algo cambió. Y entonces, darse el chance de conocerse nuevamente, me refiero a las heridas que te van a causar ahora o en un futuro, van a doler, sí, algunas van a doler más, otras menos, pero sin duda tendrían que doler diferente. Cada una de ellas. No solo porque va siendo una persona diferente, o incluso aunque sea la misma persona, pero va a ser en contextos diferentes, en momentos diferentes, situaciones diferentes. Entonces, darse el chance a vivir ese dolor diferente, aunque venga del mismo rechazo. Eso es lo que me gustaría a mí como agregar más. Sí, 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 y tienes razón. En verdad que yo agradezco que también hayas creado este espacio, porque yo he escuchado todos los demás videos y la verdad es que tengo la oportunidad de conocer a algunos y excelentes psicólogos, pero no solamente de que sean excelentes psicólogos, sino también tienen esa congruencia con también ser excelentes seres humanos, de que han vivido, de que han trascendido, de que han hecho, y también con experiencia nos pueden compartir. Yo creo que esa también la agregaría, de que creas este espacio para hombres, para poder hablar de esas cosas que nos hemos callado, principalmente en todo este último tiempo, todo lo que hemos vivido con esa comparación de hombres y mujeres y de quién es más o de quién es menos. Y pues creo que dejamos entrevisto de que todos somos seres humanos, de que todos tenemos dolores, y que también nosotros lo hemos visto en los otros videos, al menos yo lo he visto, que el hecho de haber nacido hombres nos hace responsables de muchas cosas. Y hay muchas cosas de las que no somos culpables y de las que eh, a través también de la psicoterapia necesitamos empezar a deconstruirnos para saber cuál es la parte que a nosotros nos toca. Y en eso que tú mencionabas al inicio de cuál es la percepción y cuál es la realidad, que también hay alguien que externo a nosotros nos ayude a mirar desde otro enfoque. Si es solamente una percepción, ¿cómo lo estamos sintiendo? Obviamente sin minimizar el dolor, pero ¿cómo lo estamos sintiendo? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y qué podemos aprender de ello, como tú bien lo dices, para más adelante que nos duela menos? Y justamente está tu espacio. O sea, Ujú. un psicoterapeuta hombre te va a mirar desde su construcción de hombre a lo largo de la historia, ¿no? O sea, Sí, no te puede mirar desde una construcción de mujer, porque su educación no fue así, ¿no? O sea, a sí, sí, nosotros sí. hombres nos educaron como hombres. Claro que tenemos una profesión, pero va a ser un tanto distinta la visión y el acompañamiento a una psicoterapeuta mujer. Entonces, en este tema del rechazo, pues tú tienes no solo experiencia,
sino también estudios y conocimientos en los cuales acompañas a otros hombres y mujeres en ese tema y otros temas. Entonces, pues, compártenos, Cris, ¿dónde está tu espacio? ¿Dónde te pueden localizar? Tu dirección, tu número, ¿a qué hora sales al pan? Sí, pues yo me encuentro al norte de la Ciudad de México, que es la Gustavo Madero, la colonia se llama Cuautepec, Barrio Alto, eh, yo me encuentro aquí en el kiosco principal de Barrio Alto. La iglesia se llama La Preciosa Sangre y mi número personal es 55 36 47 68 54. Y en verdad que este espacio está abierto para los hombres, para todas esas cosas que con dolor nos hemos callado y que a veces solamente como hombres necesitamos o las transformamos en agresividad, pero hay un sinfín de cosas, hay un universo dentro de nosotros que como las mujeres también sienten, también nosotros podemos experimentar otro sinfín de cosas que nos hacen ser diferentes, y no diferentes para sentirnos más, sino diferentes para estar mejor y en paz, o buscar la paz con nosotros mismos. Compártenos otra vez tu número, pero más despacio. De todos modos les va a aparecer aquí, pero Ok, pues no tienen dónde anotar ahorita, ya que se los digas más despacio. el número es 55 36 47 68 54. En Facebook me encuentran como Mentes y Emociones, que es como dice aquí atrás, Mentes y Emociones. Excelente, Cris. Excelente. Y déjame compartirles también, porque nos escuchan de distintos lados. En Villahermosa tenemos también a un psicoterapeuta muy, muy bueno, colega mío que se llama Alejandro Jerónimo Guzmán. Él atiende a personas en la etapa adulta, de adultos en adelante. Trabaja no solo este tema del rechazo, también trabaja ansiedad, depresión, sentido de vida, autoestima, duelos, etcétera, etcétera, etcétera. Intervención en crisis, bajo un enfoque de terapia gestal. Él se encuentra en Villahermosa, Tabasco, en la clínica que se llama Médico Red, que está en calle Ejército Mexicano, número 123, en la colonia Atasta de Serra. Y el número de Jerónimo, del psicoterapeuta, es 9931 98 60 11. También les está apareciendo acá. Y en sus redes, en Facebook está como Alex Jerónimo y en el Instagram como Alex Jerónimo Psicoterapeuta. Y también por la parte de Guerrero, que sabemos que también hace mucha falta un psicoterapeuta hombre, que se llama Isaac Alejandro Abraham Nogueda. Él atiende a adolescentes, adultos, adultos mayores y pareja. Se encuentra de lunes a viernes en Acapulco y los fines de semana se va a San Jerónimo. Él atiende en estos dos lugares y el número en el que lo pueden contactar es el 7421 0030 43, que también les está apareciendo acá abajo en pantalla. Pues mi querido Cris, algo con lo que quieras cerrar este maravilloso programa de rechazo. Sí, hay dos cosas, Cam, que quiero agregar. La verdad, cuento parte de mi vida que me hicieron, que esos hechos me hicieron mirar de diferente forma la vida y no precisamente mirar a los otros que me habían rechazado. Creo que el encuentro no era con ellos, la reconciliación no era con ellos, sino principalmente era conmigo. Y a través de encontrarme a mí, yo pude encontrarme junto con ellos. Creo que esa es una parte con la que yo me quedo, son historias por las que yo decidí cambiar. Y hay otra cosa que quisiera agradecerte a ti, Cam, que por este apoyo, por esto, dicen que la gratitud es la memoria del corazón y hace mucho tiempo que yo te llevo en mi corazón, que te llevo con toda mi admiración a ti y a muchos de los ponentes que me han antecedido, los llevo en mi corazón y yo agradezco por haberlos conocido, agradezco al universo por haberme atravesado en su camino y que ustedes en el mío, porque he crecido y he aprendido mucho de ustedes. Muchas gracias, Cam. Muchísimas gracias, amigo, colega. Gracias, gracias. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a quienes nos escuchan y a quienes nos miran en este programa de hombre a hombre con los huevos en la mano. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Chao. Gracias por escucharnos en una emisión más de Hombre a Hombre, con los huevos en la mano. No te pierdas la próxima emisión con los mejores especialistas y temas que tendremos para ti. Hasta la próxima.